Buenas tardes, biólogo Juan Manuel Vera Delgado. Tengo un cordial saludo del estudiante Yixa Rachel Feijó Salinas, de la Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias Veterinarias, Escuela de Agricultura y Pesquería, Extensión Sucre. El tema de exposición son los meandros, deltas, marismas, humedales y estuarios. Bueno, ¿qué son los meandros? Los meandros son las curvas que describe un río. Estos se forman porque la fuerza del agua va desgastando el margen del río, mientras en el margen contrario se va depositando los materiales que el río arrastra. Los deltas es el lugar donde se desembocan los ríos. Estos normalmente son muy ramificados debido a la formación de islas por la deposición de los sedimentos que éste transporta el río a lo largo de su recorrido. Normalmente, cerca de estos deltas se forman lo que son los estuarios. Las marismas. Una marisma es un ecosistema húmedo con plantas herbáceas que crecen en el agua. El agua de una marisma puede ser dulce o salada, aunque normalmente es una mezcla de ambas, denominadas salobre. Las marismas costeras suelen estar asociadas a estuarios. Estas se basan comúnmente en suelos con fondos arenosos. Los humedales. Los humedales son las zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio y de la vida vegetal y animal asociada a él. Son todos aquellos cuerpos de agua dulce o salada que se encuentran en los continentes y las islas, incluso en las zonas litorales marinas. Y por último tenemos los estuarios. Los estuarios son los cuerpos de agua donde la desembocadura del río se abre a un ecosistema marino con una salinidad entre dulce y salada. En estos ecosistemas existe un gran intercambio de materiales como es el agua, la salinidad, los nutrientes, los sedimentos y por último los organismos vivos. Como segundo punto tenemos lo que son los objetivos. En los objetivos generales tenemos que conocer y aprender qué son y cómo se forman cada uno de ellos. En los objetivos específicos, como primer punto, identificar las características de los meandros, de los deltas, de las marismas, de los humedales y de los estuarios. Como segundo punto, conocer la importancia de cada uno de ellos. Y como tercer y último punto, describir cuáles son los tipos de meandros, de deltas, de marismas, de humedales y estuarios que existen en cada uno de ellos. Como tercer punto tenemos cómo se forman los meandros. Un meandro se forma cuando el agua disminuye la velocidad durante el curso del río, formando las curvas o también como lo llamamos meandros. Esto se forma con mayor facilidad en las llanuras aluviales, cuando la pendiente es escasa. En los deltas se forma por los sedimentos que el río deposita de su desembocadura. Por ello, el delta se va formando delante de la línea de costa, ganando terreno al mar en forma de abanico. Y es por eso que recibe su nombre por su apreciado con la letra griega que es delta. En las marismas es un humedal formado por gramíneas y otras plantas que no sean leñosas. Las marismas también se forman en zonas bajas cercanas a los ríos y a lo largo de las costas marítimas. Ellos forman una zona de transición entre el agua y la tierra. Los humedales. Los humedales se forman cuando el agua se acumula en áreas bajas, donde el terreno tiene un drenaje muy pobre. El agua que llena los humedales viene de muchas fuentes. La lluvia es una fuente principal del agua en muchos humedales. Otros humedales también se nutren del agua que periódicamente se desborda de los ríos, lagos, etc. Y por último, los estuarios. Los estuarios se forman cuando las aguas dulces provenientes de los ríos y quebradas fluyen hacia el océano hasta desembocar en el mar, mezclándose con el agua salada. Los estuarios se encuentran en todas las formas y tamaños, y estas también suelen llamarse bahías, lagunas, puertos, ensenadas o canales. Las características principales de los meandros. Las características de los meandros es que se hacen más anchos y con menos profundidad en lo que son en los ríos. También estos son definidos como las curvas que experimenta el cauce de un río.
Las características principales de los deltas es que estas tienen la sedimentación, la forma general triangular, es de agua dulce, que pueden ser de los ríos, de los lagos. También tiene las ramificaciones que proporcionan a pequeñas islas. Y por último, el agua salada, que ya sabemos que proviene del mar. De las marismas es que estas dan abrigo a muchas especies de alto valor comercial, las cuales son el camarón, los peces, etc. También estas habitan con riqueza de fauna, que estas son los invertebrados, los peces, los moluscos, los mamíferos, aves, entre otros. Ya. Y por último, que estas pueden ser dulces o salados. En general, estas reciben agua salobra, que estas son de los estuarios. Los humedales, estas pueden ser de agua dulce o salada, también estos son ricos en lo que es la biodiversidad, regula la temperatura ambiental y por último es que poseen condiciones únicas de suelo. En los estuarios tenemos que es la zona de transición entre el río y el mar. También estas corresponden a un ambiente salobre, donde el agua dulce se mezcla con el agua del mar. El estuario está sujeto a la influencia de las mareas, por lo que sufre cambios constantes de temperatura y salinidad. Y por último, tenemos una característica que es sumamente importante, que es el hecho de que los estuarios son uno de los ambientes más productivos del planeta. Esto se debe a que el agua contiene una gran cantidad de nutrientes y materia orgánica. La importancia de los estuarios, de los meandros, de los deltas, de las marismas, de los humedales y estuarios. En los meandros tenemos que la presencia de meandros a lo largo del curso permite ajustar la longitud. Esto hace que pueda lograr un equilibrio de energía por unidad de longitud, en que la corriente lleva lejos todos los sedimentos que produce. En los deltas, la mayor importancia de los deltas para las actividades humanas, los peces y la vida silvestre radica en su característico suelo altamente fértil y una vegetación densa y diversa. En estos deltas, donde el flujo de un río se ralentiza y se extiende para crear áreas secas ricas en lo que son sedimentos y humedales biodiversos. En las marismas se produce un aporte de sedimentos, tanto de origen terrestre, que proviene del río, como marino, que proviene de las mareas. Este hecho proporciona así una importante riqueza en nutrientes orgánicos. Los humedales tienen una gran importancia porque son cruciales para la agricultura y lo que es la pesquería. Como ya sabemos que un mundo sin humedales es un mundo sin agua. Cuando los humedales se encuentran situados sobre sedimentos y rocas permeables, el agua que retienen se filtra a través del suelo y recarga los acuíferos. Además, al retener sedimentos y nutrientes, muchos humedales actúan como filtros que pueden eliminar sustancias tóxicas de los cuerpos del agua. Y por último, los estuarios. Los estuarios son áreas con gran diversidad, producción biológica y fuentes o sumíderos del material que circulan a lo largo de los ecosistemas costeros. Estos también crean un ambiente propicio para el desarrollo de especies de importancia ecológica adaptadas para vivir en agua salobre y proveen las condiciones necesarias para sustentar numerosas especies de importancia comercial. Aquí también tenemos los tipos de meandros que existen, los cuales son los meandros divergentes, los meandros abandonados y los meandros encajados. En los deltas existe el delta en forma de abanico, el delta cúspate, el delta pie de pájaro. En los humedales existe el humedal marino, el humedal estuarino, el humedal ribereño, el humedal lacustre y por último el humedal palustre. En las marismas de agua dulce y las marismas de agua salada. Y por último tenemos de los estuarios. En los estuarios tenemos el estuario de cuña salina, el estuario altamente estratificado, el estuario ligeramente estratificado, el estuario inverso, el estuario intermitente y por último el estuario mezclado verticalmente. Bueno, las conclusiones. Puedo concluir mencionando el rol fundamental que desempeña cada uno de los sistemas de agua, que estos son
muy diversos con características ambientales y geográficas variadas. Algunos tienen mayor relación con el mar que otros. Por ejemplo, como lo acabamos de ver, que los estuarios ellos tienen mucha más relación con el mar que los demás. Bueno, gracias por su atención brindada.